Profesor Reinaldo Rueda, bienvenido, felicidades. Viene, gana y Honduras está ya en la pelea en este torneo de naciones de CONCACAF. Bienvenido, sus primeras impresiones antes de las preguntas de nuestro colega. Buenas noches, profe, felicidades. Buenas noches. Bueno, antes que todo, darle las gracias y felicitar a la afición por el acompañamiento, por el apoyo a la selección nacional. Un partido sensible bajo todo punto de vista por lo que estábamos viviendo, el juego anterior y el resultado. Y bueno, la responsabilidad que se tiene, el compromiso con nosotros mismos y con la afición, pero pienso que Honduras trabajó el juego, lo jugó bien, llegó el gol en el minuto de Dios. Creo que ese gol fue una bendición porque teníamos al frente un rival agrandado, un rival difícil, un rival muy empoderado, un arquero que estaba saliendo figura del partido. Y eso quizás le dio un poco de tranquilidad y fortaleza a la selección para hacer un segundo tiempo de mayor fluidez y asegurar un resultado que era vital por lo que significa este formato de clasificación a lo que es el próximo año. Gracias, profesor. Ya se acerca por acá Jorge Ferman, luego Ricardo y seguimos en el orden que anticipamos, por favor. Ajá, profe, buenas noches. Gusto saludarlo. Jorge Ferman, Deportes TVC. Profe, el partido era lo que se imaginaba en cuanto al plan, desde lo táctico, desde lo técnico, considerando al rival y lo que podía presentar el equipo. Y más allá del resultado, uno dice cuando se gana es donde hay más oportunidad de mejora. Para lo que viene para Honduras, ¿qué cree que se debe mejorar de cara a la siguiente fecha en octubre? Gracias. Buenas noches, Jorge. Bueno, indudablemente que habíamos analizado el rival en su juego anterior contra Surinam. Un rival que tiene las dos posibilidades. O hace un juego directo muy peligroso con el número 7 Johnson, que es un hombre desequilibrante, que un hombre que juega en la liga holandesa. Hemos experimentado lo mismo que el número 20, el capitán. También hacen un juego combinativo, un juego de mitad de campo, que quizás hubo pasajes del partido que estábamos apostándole mucho a lo que era la elaboración ofensiva nuestra con Jorge Álvarez y con Alexander López, y estábamos dejando muy solo a Davy, y ellos ahí hicieron un control de partido. Y cuando llegábamos, quizás el deseo y la ansiedad de querer marcar, desequilibrar el marcador nos hacía precipitar en algunas decisiones, y otras el comportamiento del arquero, como les decía anteriormente, que hizo un excelente juego y nos evitó resolver antes. Yo creo que debemos de seguir consolidando, como les dije a los muchachos, el primer juego contra Guatemala fue un buen inicio, lo de Jamaica fue positivo y hoy debíamos de ratificarlo, a pesar de que son tres rivales diferentes. Cada día va a ser más difícil los rivales que vamos a tener al frente. Bien, buenas noches, profesor. Le saluda Ricardo Torres de Tigo Sports. Uno de los temas importantes a lo largo de la semana fue la asignación de la capitanía para Anthony El Choco Lozano. Me gustaría saber su concepto sobre el hecho de cómo ha retribuido este día el Choco Lozano, que ha aportado con goles, y si el mensaje que usted le ha dado a él le parece que ha llegado claro. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo de Anthony, pienso que es un jugador que ha hecho todo un recorrido de selecciones nacionales de sus 17, con una gran trayectoria, y él sabe el compromiso que tiene con él mismo, con su familia, con la afición, y bueno, el grupo lo designó capitán, es distinguido con ese cargo, con esa responsabilidad, y creo que lo ha asumido muy bien, no solamente por los goles, sino por la combatividad, el empoderamiento que tiene, el compromiso que tiene con la selección, por todo lo que irradia. Es muy carismático dentro del grupo y muy positivo para nosotros tener referentes que han hecho un gran recorrido de selecciones nacionales. Profe, un gusto. Gerardo Bucillo, para Radio América y Mi Pasión HN. Esta es la selección que queremos ver y la que quiere ver usted también, profe. Ese fútbol muy elaborado, muy intenso y proponiendo en todos lados. ¿Y qué pasó con Nájar, que no estuvo ni entre los suplentes? Bueno, Gerardo, gracias. Bueno, hoy es un partido difícil porque ese equipo ustedes vieron que hacía un muy bloque defensivo, bloque de espera
con muy buena aplicación, un comportamiento defensivo de mucho orden y Honduras lo trabajó. Honduras movió el balón de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, buscando profundizar. Debemos de seguir mejorando en esa colectividad, debemos de seguir mejorando en esa conceptualización ofensiva y conservando el orden defensivo. Es difícil decir, porque tenemos que dar más, y es lo que le decimos a los muchachos, no pueden ser conformistas, ese no es el umbral de ellos, ese no es el techo de cada uno de ellos, y hay que seguir mejorando y exigiéndose. Y lo de Andy después del juego en Jamaica, en el entreno cuando llegamos acá, sufrió una pequeña contractura, y por prevención y las evaluaciones que hicieron en el departamento médico, quisimos cuidarlo y prevenirlo, y se va a hacer un informe para su club y que haga su fortalecimiento y que ojalá lo podamos tener el mes de octubre. Buenas noches, profe, gusto saludarlo. Limber Pérez para HRN. Preguntarle en cuanto a lo técnico y táctico, ¿era lo que se esperaba de la selección de Granada con una línea de 5 y que le costó abrir para marcar el primer gol? Y lo de David Ruiz, ¿qué le pareció el desenvolvimiento y qué fue lo que le pidió específicamente cuando lo hace ingresar al terreno de las acciones? Buenas noches, gracias. Sí, desde el punto de vista táctico y estratégico, Granada tiene esa compatibilidad, ese orden. Incluso ustedes vieron que esa línea de 5 a se volvía a línea de 6, con una gran solidaridad, un 5-3-2, un 1-5-3-2 muy aplicado, que tienen un buen biotipo, que quizás cometimos a veces, precipitó en levantar mucho el balón y estábamos haciendo figuras a los centrales y al arquero. Un arquero muy potente, a pesar de que no tiene una talla exuberante, que no tiene una gran estatura, pero súper potente, sacó balones muy difíciles a ras de piso, remates tanto el de Alexander López de media distancia, el cabezazo de Choco, el cabezazo de Denil me parece también, o sea que Honduras intentó, muy positivo eso, ¿no? Por todo lo que se brindó en la selección. Y lo de lo de David, perdón, primero entró en una posición que no es fácil de interpretar, porque yo quería que él, cuando no tuviéramos el balón, fuera interior y se colocara al lado de David para hacer un equilibrio en la mitad del campo, y cuando la tuviéramos fuera extremo, se abriera buscando esa amplitud de campo y tapar también, porque esa es la línea de más trabajo de Granada con este jugador Johnson. Ya Maylor había hecho un desgaste importante. Y después, ya con la entrada de Iván López, lo liberamos a que él hiciera su juego más interior, más libre, y intentara hacer esa colectividad que necesitamos quizás para aumentar el marcador. Profe, buenas noches. Manuel Galicia, Diarios por Honduras. No recordamos los hondureños, creo, hace cuánto ganamos un partido por esta diferencia de goles. ¿Cree que se rompe ya esas cadenas que no dejaban a Honduras crecer futbolísticamente? ¿Y qué le pareció el gol de Edwin Rodríguez y cuánto le reconforta el hecho de que Jamaica haya empatado con Haití también en el grupo, y esto deja una posibilidad muy abierta ya para Honduras poder pelear por ese primer lugar? Buenas noches, Manuel. Sí, creo que era algo que necesitaba el grupo, ¿no? Y lo necesitaba, lo queríamos todos, porque esa es la mejor forma de recuperar la confianza. Con todo el respeto por el rival, como les decía yo, la única forma de demostrarle al rival que lo respetamos es haciendo un buen fútbol y ganándoles. No mirándolos por encima del hombro, no subvalorándolos, sino imponiendo condiciones, buscando el partido desde un inicio como lo hizo. O sea que muy positivo eso, ¿no? Y lo de Edwin, creo que es producto quizá de su característica, ¿no? Por ahí intentó contra Jamaica también un balón difícil. En los minutos que entró, es un jugador que tiene un gran orden, que tiene una buena lectura de juego, y que es atrevido. Y ahí creo que le apostó a esa improvisación, y bueno, un gol que cayó en un minuto bendecido porque le dio tranquilidad al equipo, él se tomó confianza y creo que eso liberó al equipo de esa carga psicológica que tenía de abrir el marcador. Ya el equipo está listo para partir. 3 preguntas. Oscar Funes, Víctor Bustillo y Sierra Gabriela, por favor. Por acá, profesor Rueda, Oscar Funes de Tigo Sport y de Más que Fútbol Radio. Ha explicado ampliamente la parte táctica, técnica del partido, estratégica. Quisiera ir un poquito más allá y hablar un poquito de lo grupal,
primera convivencia larga, digamos, que tiene la selección. Fueron 13 días desde Fort Lauderdale hasta esta noche. ¿Cómo valora todo lo que ha pasado en estos días a nivel grupal? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, Oscar. Sí, bueno, fue con lo que abrí hoy esta mañana la charla técnica, ¿no? Dándole las gracias al grupo, felicitándolos por esa convivencia, por esa integración, por esa cohesión, por ese respeto, por esa alegría. O sea que esa parte social del grupo muy saludable, esa parte social determinante, creo que es un factor importante desde el punto de vista psicológico, de armonía, de que haya buena comunicación, que se respeten entre ellos. Y fueron días, creo que gratificantes bajo ese punto de vista, ¿no? Buenas noches, profe. Víctor Bustillo, para Diario Deportivo Yes. Felicidades por la victoria. ¿Este equipo será su base, profe, o cree que habrá más oportunidad para nuevos jugadores? ¿Y será un bonito problema, por ejemplo, cuando regrese Kioto, cuando regrese Ellis, que han sido jugadores pues, importantes en la selección? Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, indudablemente que es una base importante y los necesitamos. Los necesitamos a Kevin Álvarez, a Jason Mejía, a Ellis, muchos jugadores, Búbal López. Hay muchos jugadores que todavía no se han integrado a estos trabajos y que necesitamos, porque es un camino largo, un camino tortuoso, un camino difícil y necesitamos todos los talentos que tenga Honduras para... se me escapan muchos de los que consideré y que quizás van a también a tener esa oportunidad de integrarse al trabajo. Hoy algunos fueron sacrificados de no haber podido actuar, pero era también un partido que colocó el resultado en los últimos minutos, darle oportunidad a estos jóvenes, como el caso de David, como el caso de Carter, que viene haciendo un buen trabajo en el Real España. Y bueno, las puertas están abiertas para que todos los jugadores que están en los diferentes clubes de la Liga Nacional, como los que están en el exterior, sigan exigiendo, sigan mejorando para aspirar a llegar a la meta que todos queremos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Felicidades por el triunfo, por regresarnos esos gritos de goles también a todos los periodistas, porque todos sufrimos también, profe. Pero me gustaría saber cómo vivió usted su propio partido en el regreso aquí a Tegucigalpa de la selección nacional y si también sintió la ansiedad y la presión que había de toda la afición porque desde hace mucho tiempo no se conseguían victorias. Buenas noches, Gabriela. Sí, creo que un día larguísimo, un día difícil. Desde esta mañana liberamos un poco con la charla técnica, pero después una tarde larguísima y con la ansiedad y los sentimientos de nostalgia y de conflicto cuando nos fuimos acercando al estadio y conocer que teníamos al frente un rival que nos iba a complicar, que había que tener, como le dije a los muchachos, paciencia con inteligencia, paciencia con intensidad. Y no era fácil, y en la medida en que transcurrían los minutos y no lográbamos el gol, era más tensionante, porque en estos juegos suele suceder cualquier cosa cuando un equipo de esos se toma confianza, y teníamos la localía como un ingrediente más de presión. De modo que creo que se superó esto y que ojalá eso sirva para que el grupo se fortalezca, se exija a cada uno de sus clubes y podamos ir recobrando y reconquistando ese amor y ese sentimiento y esa credibilidad de la afición en estos muchachos, en la selección. Y en eso va a ser importante que ustedes, que somos de la familia, nos ayuden, como lo hicieron siempre, que nos ayuden a querer a estos muchachos, a querer la selección y a recobrar ese sentimiento que tenemos por la H.